BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Amigos de BIS Televisión Digital, bienvenidos a la presente edición de Abriendo Puertas, una edición especial, sobre todo la atención al mundo académico de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, con el saludo primero a nuestros televidentes del territorio nacional, costa, sierra y selva, y más allá de nuestras fronteras, decía, también a los peruanos en el exterior. Y es una edición especial de Abriendo Puertas, porque hemos establecido una alianza televisiva, digamos, con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Ricardo Palma, que tenemos muy buenos amigos dentro de la universidad, con el rector fallecido, Iván Rodríguez, tuvimos una amistad de muchos años, una excelente persona y un excelente profesional. Y en esa línea hemos establecido una alianza con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad, para tratar un tema importante con un expositor importante, el embajador, historiador y lingüista, amigo de BIS, Juan Álvarez Vita, para tratar el tema a los 78 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tema de actualidad, cuáles son los logros y los desafíos. Y en representación de del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Ricardo Palma, nos está acompañando el licenciado Estanislao Villasante Rivera, que le damos la bienvenida porque además va a ser una referencia, ya lo tenemos en interno, lo estamos viendo al embajador en interno para esta conferencia, pero le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado Villasante Rivera. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, el saludo especial al embajador y obviamente al director del programa. En este caso represento al Instituto de Investigaciones Filosóficas, cuyo director es el doctor Alfonso Jaguandi, quien en este momento está en el 13º Congreso Regional de Filosofía en Trujillo. Por esa razón nos hemos repartido, me he encargado de forma especial. La parte de presentación implica la lectura de una breve biografía, biodata del embajador. El embajador Álvarez Vita es embajador de carrera en el Servicio Diplomático del Perú, es además jurista, lingüista e historiador. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Academias Diplomáticas del Perú y de Austria. Sus grados de maestría y doctor fueron calificados summa cum laude, es decir, al nivel más alto de honores académicos, por encima de magna cum laude, grandes honores, y cum laude con honores. Es miembro de honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público, Negociaciones Internacionales y Política Internacional en diversas universidades del Perú. Es profesor honoris causa de la Universidad del Gran Padre San Agustín de Arequipa, integra el Consejo Científico de la Universidad de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza. Como diplomático ha representado al Perú en la Argentina, Hungría, Austria, Suiza y Naciones Unidas. Ha sido embajador ante la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, en Montevideo, Costa Rica, Cuba, Indonesia, Timor Oriental, y fue el primer embajador que el Perú acreditó ante la asociación de embajadores, ¿no? El doctor Álvarez Vita, el embajador Álvarez Vita, tiene varias obras publicadas dentro del campo de la lingüística, del derecho, de los derechos humanos. Es también autor de un diccionario académico y en fin, los lauros del doctor
el embajador Álvarez Vita son ampliamente conocidos y para nosotros es un gran placer tenerlo en el instituto como miembro del equipo consultivo. A él siempre recurrimos cada vez que se trata de temas importantes como es el caso de los derechos humanos. Dejo la palabra al señor Ernesto Becerra. Muchas gracias. Gracias también por recordarnos y recordar a ustedes, amigos televidentes, toda la trayectoria profesional y académica del doctor Álvarez Vita, del embajador Álvarez Vita, que ya lo tenemos. Le damos la bienvenida. Vamos a hacer una triangulación, si nos permite Lucero, para darle la bienvenida primero al embajador Juan Álvarez Vita. Bienvenido, embajador. Bienvenido al coloquio especial con Juan en esta oportunidad. Bueno, ante todo un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quisiera agradecer muy especialmente por esta alianza que se ha hecho el día de hoy entre dos instituciones que yo aprecio mucho. Aparte, como todos los televidentes que nos siguen conocen muy bien, participo en el programa Abriendo Puertas que dirige Néstor Becerra Rivera, y para el día de hoy este programa se hace en alianza con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Ricardo Palma, cuyo representante, nuestro amigo Estanislao Villasante Rivera, quien conozco de muchos años, porque se trata de una universidad en la que generalmente he ejercido la docencia universitaria cuando me he encontrado de servicios aquí en nuestro país, en el Perú. Así que es una satisfacción muy especial y mi agradecimiento a ambos copatrocinadores de esta conferencia, que está dedicada al tema de los derechos humanos. Correcto. Sí, y entramos de lleno ya al tema de la conferencia, embajador, si nos permite. El tema es a los 78 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, logros y desafíos. Y empezamos con la conferencia de lo que significa los derechos humanos, embajador. Adelante. Sí, bueno, decía hace unos instantes que el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque fue precisamente un 10 de diciembre de 1948 que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó solemnemente la llamada Declaración Universal de Derechos Humanos. Normalmente la Asamblea General se reúne en Nueva York, pero en esta ocasión se hizo en Francia, en París, en homenaje a los redactores de la Proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano realizados por la Asamblea Revolucionaria Francesa, que estableció dentro del fundamento de los derechos humanos los conceptos de igualdad, fraternidad y libertad. Los derechos humanos tienen una trayectoria tan larga como la existencia misma de la humanidad. Se han ido plasmando a lo largo de los años y dentro de los hitos esenciales está la mencionada Revolución Francesa, también algunas de las declaraciones de independencia de las 13 colonias norteamericanas, que se ha señalado siempre también como antecedentes de los derechos humanos, principalmente la Declaración del Pueblo de Virginia, que señaló algo que es muy importante, el derecho de los pueblos a la felicidad, que es algo muy importante. Yo creo, además,
que esa referencia a la felicidad es sumamente importante, porque si los seres humanos nos comportáramos de acuerdo con lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, podríamos alcanzar, con los criterios relativos que esto supone, la felicidad. Se suele también mencionar dentro de los antecedentes de los derechos humanos a la Constitución de Cádiz. El Perú formaba parte en aquellos años de lo que era el Imperio Español, y consecuentemente el Perú envió diputados a las Cortes que se realizaron en la ciudad de Cádiz y que fue proclamada el día de San José. Por eso el pueblo la bautizó con el nombre de la Pepa. Todavía en algunos países como Argentina, Uruguay y Paraguay se dice viva la Pepa en el sentido de viva la libertad, y también un poco el caos que se ocasionó con el establecimiento y el reconocimiento de una serie de libertades establecidos en esa Constitución. También yo quisiera hacer una referencia a la proclamación de la independencia del Perú, que es un tema que por lo general no ha sido mencionado nunca como antecedente de los derechos humanos. Pero todos conocemos las célebres frases del general San Martín cuando proclamó la independencia del Perú, diciendo que se hace por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Aquí, al hablar de la voluntad general de los pueblos, se está hablando del derecho a la libre determinación, que fue recogido muy posteriormente por el llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Quiero señalar que la cuestión de la libre determinación, y que yo considero que es importante también mencionar a nuestro país con esa declaración de la independencia y el contenido que tenía relacionado con la libre determinación, porque cuando se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos que hoy día estamos conmemorando y recordando, no se pudo incluir el derecho a la libre determinación, en lo cual la entonces Unión Soviética y los países que formaban parte de su círculo habían insistido mucho. Pero en 1948, hace relativamente pocos años en la historia de la humanidad, cuando se propuso incluir el derecho a la libertad, a la libre determinación, los países europeos se opusieron. Hay que tener en cuenta que casi todo el mundo estaba en situación colonial o de ocupación extranjera. Entonces, por razones de carácter político, ese punto no fue considerado en la Declaración Universal. Y eso originó que la Unión Soviética y los países del régimen comunista votaran en abstención, no porque estuviesen en contra de los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino por la sencilla razón de que no se había incluido el derecho a la libre determinación. Pero muy poco después, cuando se establecieron dos tratados internacionales, me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, en los dos tratados tienen un artículo específico donde se reconoce el derecho a la libertad y a la libre determinación de los pueblos. Esto es muy importante tener en consideración para comprender mejor el devenir
que ha tenido la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ahora, un punto muy importante es que en los primeros momentos la Declaración Universal, que motivó mucha atención también por la Santa Sede, que la mantuvo en observación, no la aprobó, no la condenó. Eran los tiempos en que reinaba el Papa Pío XII, pero tenía una gran preocupación porque en la Declaración Universal no se menciona directamente a Dios. Entonces esa ausencia motivó que la Iglesia Católica Romana tuviese en observación a la Declaración Universal hasta muchos años después. Va a ser durante el reinado del Papa Juan XXIII que por primera vez se va a hacer referencia, y en términos muy positivos, a esta Declaración Universal que estamos comentando hoy día. Ahora, en aquel entonces, en los primeros años de la existencia de la ONU, el derecho internacional consideraba que las declaraciones no eran de carácter vinculante, es decir, no eran obligatorias. Y hubo muchos debates en torno al carácter de obligatoriedad que podían tener los términos reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Fue tan solo 20 años más tarde que el Shah de Persia congregó en Teherán a todas las naciones, y en esa ocasión surgió del debate la famosa Declaración de Teherán. En esa proclamación de Teherán se reconoció el carácter de obligatoriedad que tenían los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también su carácter universal. Hemos mencionado que cuando se redactó la Declaración Universal, casi todo el mundo se encontraba en situación de dominio colonial o de ocupación extranjera. Entonces eran los países europeos y los países americanos los que participaron decididamente en la redacción y aprobación de la Declaración Universal. Ya en el momento, 20 años más tarde, gran parte del mundo había obtenido su independencia y participaron de manera activa en esa llamada Proclamación de Teherán, con lo cual se reconoció el carácter universal que esta declaración podía tener. Sin embargo, a Teherán no se llegó tan fácilmente, sino que en el interín se había producido también, en medio del debate de si la declaración tenía efectos vinculantes o no, surgió la necesidad de plasmar en un tratado internacional los términos contenidos en la Declaración Universal, para que de esta manera, al ser un tratado internacional, ya no se discutiera el carácter de obligatoriedad que se estaba atribuyendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es así como se convoca a la realización de un tratado de derechos humanos. No hubo consenso en aquel entonces y se optó por una solución salomónica: hacer 2 tratados. Uno en el que estuviesen considerados los llamados derechos civiles y políticos, y en el otro en el que estuviesen los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es muy importante y tiene su raíz en la situación de que los países capitalistas reconocían la plenitud de los derechos civiles y políticos, pero decían que los derechos económicos,
sociales y culturales, que no obstante figurar en varios artículos del 23 hasta el 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no eran de acuerdo con ese criterio derechos humanos. En cambio, el grupo socialista sostenía que sí. Entonces eso originó la existencia de dos tratados internacionales. Ya ese problema es prácticamente una cuestión histórica, porque la mayoría de los estados son parte de ambos tratados. Es decir, he intentado hacer una brevísima síntesis histórica de la evolución hasta la Correcto. proclamación de Teherán. Correcto, correcto, embajador. Y seguramente nuestros televidentes se están haciendo las preguntas, además de este conocimiento histórico de los pactos internacionales en torno a los derechos humanos. Y seguramente también el tema de otros tratados y los llamados nuevos derechos. ¿Qué nos puede decir? Sí, es una pregunta muy interesante porque me permite continuar narrando un poco la situación de los derechos humanos, ¿no? Desde el punto de vista de las declaraciones y de los tratados internacionales. Ya he mencionado que aparecen dos tratados internacionales que van a dar reconocimiento pleno a todo lo contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero hay, digamos, algunos puntos que no han tenido una solución que yo considero va todavía a tomar algún tiempo. Me refiero a algunos artículos de la Declaración Universal. En concreto, el artículo 18 de la Declaración Universal, que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y dice textualmente, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Y cuando se redactó la Declaración Universal, el representante de Egipto, que era islámico, señaló que el Corán no permite el cambio de religión y que entonces tenía muchas dificultades para aceptar este derecho a poder cambiar de religión. Este problema ha generado que hasta ahora, en la actualidad, para muchos países de religión islámica, se genere una inquietud con respecto a la existencia del derecho a cambiar de religión que está establecido en el artículo 18. Pero esa posición, debo resaltar, es exclusiva de la religión islámica y también hay que respetar los criterios de respeto para todas las creencias religiosas. Después de la adopción de los tratados internacionales, los dos pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales, fueron considerados como un globo, como una totalidad, y por eso tanto la Declaración Universal como estos dos pactos y dos protocolos adicionales están considerados como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Al primero de los pactos que he mencionado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Culturales, se han sumado dos protocolos. Es decir, no me refiero a normas de carácter ceremonial, sino que en el derecho internacional la palabra protocolo significa tratados
que dependen de un tratado madre, en este caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Uno de esos protocolos, que es muy importante, es para lograr la abolición total de la pena de muerte. Esto es importante tener en cuenta porque ahí también se facilita la ejecución de los comités de derechos humanos que protegen, observan la vigencia y el cumplimiento de los estados partes en ese tratado. Sin embargo, no se hizo lo propio con respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son tan importantes como pueden ser los derechos civiles y políticos. Me refiero aquí en este grupo no solamente al ejercicio de la democracia, sino al derecho a gozar de un buen trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al vestido, el derecho a la educación. Es decir, hoy día nadie discute que esto pudiera no haberse considerado como derechos humanos. Lo que sí tenía un desequilibrio frente al primero de los pactos, me refiero al de los derechos civiles y políticos, porque no había un protocolo que garantizara de la misma forma el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Yo pertenecí durante 2 años al Comité de Derechos Económicos Sociales y ahí propuse que se elaborara también un protocolo para permitir que los habitantes de todos los países del mundo pudieran presentar denuncias cuando los estados no cumplen con las obligaciones contenidas en ese tratado. Ahí, en ese comité que integré completamente a título personal, hice la propuesta de que se redactara también un protocolo adicional. Este protocolo ha sido fue redactado y aprobado y hay una enorme cantidad de países que lo han ratificado. Lamentablemente, mi país, el Perú, todavía no lo ha hecho. Podría decir que duerme el sueño de los justos, pero esto no podría aplicar porque es realmente una injusticia el que no se haya aprobado ese protocolo. Se encuentra archivado en el Congreso de la República y espero que lo antes posible pueda rescatarse y que nuestro país forme parte de ese tratado. Excelente, el llamado a nuestros legisladores actuales y aquellos que van a asumir sus responsabilidades a partir del 28 de julio del 2026, embajador. Eso significa que podemos ingresar a un tema que también es necesario tomarlo, que es el tema de los desafíos. Un desafío para el Perú es lo que usted está señalando, pero ¿qué otros desafíos para la comunidad internacional, considerando además atentados que hay contra los derechos civiles y que lo estamos viviendo día a día? Bueno, sí, hay muchos desafíos. Yo diría que la historia de los derechos humanos es un desafío permanente. Por eso hay que luchar por su reconocimiento y su plena vigencia y tener en cuenta que los derechos humanos no son la creación de ningún gobierno ni de ningún organismo internacional. Los derechos humanos tienen su base y así aparece en el preámbulo de la Declaración Universal, cuando dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Lo que hace las Naciones Unidas, lo que hacen los estados, no es crear derechos. Nosotros los tenemos teniendo como base la dignidad que el ser humano tiene. Lo que tiene que hacer los estados y también las Naciones Unidas en el campo del derecho internacional es establecer las normas para hacer efectivos esos derechos. Y esos derechos no terminan en lo que muy sucintamente he explicado hace unos minutos, porque tenemos tratados de carácter especial, tratados contra el genocidio, para proteger a la mujer, para la eliminación de la discriminación racial, tenemos tratados para la protección de refugiados, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, la prohibición para la comisión de la tortura. Y tenemos también derechos como el derecho al desarrollo, que me tocó ser uno de los redactores de esa declaración, que es indispensable tener en cuenta para el desarrollo de los derechos humanos. También disfrutar del patrimonio común de la humanidad, de un medio ambiente ecológicamente sano y equilibrado. Y finalmente sería el derecho a la paz. Entonces, esa es la tarea que los estados tienen en ese sentido, aplicar aquello que deriva directamente de nuestra dignidad como seres humanos. Los desafíos se han dado, se siguen dando y seguirán dándose en todo tiempo y lugar. Esto significa también que debemos trabajar por una auténtica democracia, no permanecer impasibles frente a abusos que a veces las propias autoridades que elegimos van cometiendo, a veces de una manera muy sutil, pero para eso tiene que haber una mayor participación popular mediante los instrumentos democráticos. Y tendríamos que decir también que hay muchos artículos de la Declaración Universal sobre los cuales todavía ni siquiera se han dado los primeros pasos, ¿no? Yo podría referirme al artículo 13, que dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Sin embargo, vemos también que esto está muy lejos de cumplirse. A ello habría que sumar los desafíos que se tienen. Todo el campo de la llamada inteligencia artificial requeriría, creo yo, una disertación, un conversatorio de mucho más tiempo del que disponemos en estos momentos, ¿no? Por razones de los espacios que el canal tiene, pero es un auténtico problema el de la inteligencia artificial. Cuando yo era estudiante, recién ingresado en la Universidad Católica, el profesor de filosofía, Luis Felipe Guerra, fallecido muy tempranamente, mencionaba ya los avances que había en el terreno de la inteligencia artificial y hablaba del riesgo de que el ser humano pudiese llegar a depender de aquello que había creado. En ese momento a mí y a todos los compañeros nos parecía una divagación, pero el tiempo le ha ido dando la razón a este profesor, que intuyó lo que realmente podía ocurrir. Nosotros
los seres humanos debemos de tomar el concepto de la solidaridad no como una frase sin sentido, sino que debemos tener en cuenta que para nosotros, como seres individuales y también como seres colectivos, luchando por la aplicación de la justicia social y teniendo en consideración que como el ser humano es también un ente que piensa mucho, en primer lugar, a su favor, deberíamos pensar que lo que hacemos en aras a una justicia de carácter social, va a terminar beneficiando a todos. Yo creo que eso es sumamente importante para poder ir luchando para que la humanidad en pleno pueda gozar de los derechos humanos sin las enormes limitaciones que estamos viendo hoy en día. No solamente cuando contemplamos el panorama mundial, sino también al nivel al interior de cada estado. Los desequilibrios que podemos encontrar son abiertamente contrarios al espíritu de la Declaración Universal que estamos conmemorando el día de hoy. El caso de los desafíos pues es enorme. Tenemos la destrucción del medio ambiente y esto nos está conduciendo a lo que podríamos llamar a un suicidio colectivo por parte de la colectividad internacional. Estamos destruyendo la casa común que tenemos. Lo que nos lleva, embajador, conociendo estos desafíos, a llegar al punto de las conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos tener en el 2025, en estos 78 años de vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, embajador? Bueno, yo creo, como lo he indicado, el mundo necesita de solidaridad al interior de cada país y también en el marco de la comunidad internacional. Estamos en una situación en la que la vigencia real y efectiva de los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos tienen una vigencia parcial, no tienen una vigencia real. Y entonces, si bien es cierto que es mucho lo que se ha avanzado, pero existen bolsones enormes de desequilibrios a nivel interno de cada estado y también a nivel internacional. Falta que los pueblos puedan concretar y hacer efectiva su voluntad a través de un sistema democrático real en el que se puedan hacer estas, digamos, podríamos aquí aplicar, sí, conquista de los derechos humanos, considerando que cada ser humano se va a beneficiar más en cuanto esos desequilibrios puedan ir desapareciendo. Este es uno de los grandes desafíos que yo considero que existen y que por mucho tiempo van a continuar, pero son indispensables para la vigencia de lo que se ha considerado como los nuevos derechos humanos, que son el derecho al desarrollo, el derecho a disfrutar del patrimonio común de la humanidad,
el derecho a la protección al medio ambiente y finalmente el derecho a la paz. Todos los pueblos de la tierra tenemos el derecho a vivir en paz y a disfrutar de la vida y de todas las cosas buenas que hay. Pero si no compartimos con nuestros semejantes en términos de justicia real, una justicia distributiva, esto va a continuar siendo un ideal todavía no realizado. Y esto es lo que yo podría señalar muy sucintamente como el fondo de las consecuencias y desafíos que tienen los derechos humanos en la actualidad. El agradecimiento, embajador, en nombre de nuestros televidentes para este tema tan importante para la humanidad. 78 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, logros y desafíos, sobre todo los desafíos y los retos que usted nos está señalando con mucha precisión. Y estamos en pantalla también con el licenciado Estanislao Villasante, Villasante Rivera, representante del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Ricardo Palma, para algunas palabras también seguramente, licenciado, con respecto a la exposición, a la brillante exposición, a la conferencia del embajador Álvarez Vita. Adelante. Gracias, Néstor. En realidad el embajador ya nos tiene acostumbrados a la puntual precisión en torno a temas trascendentes como es el caso de los derechos humanos. Obviamente, a lo largo de los años que nos conocemos, en lo que va transcurriendo el tiempo, en las intervenciones que siempre estamos atentos a través de Abriendo Puertas, se nos viene a la cabeza algunas cuestiones como desafíos, ¿no? Por ejemplo, el peligro que significa la ideologización en la práctica de los derechos humanos. Uno, el otro, que esa relación con el derecho internacional y últimamente con los conflictos que han habido con el derecho internacional humanitario, como que se resienten los tres, ¿no? Ahora, desde su perspectiva, embajador, ¿cuál sería el punto de equilibrio para que se armonice esa situación de aparente desequilibrio que hoy existe? ¿Quién sería el ente regulador? ¿Sería específicamente a través de la ONU? Y, ante todo quisiera agradecer por las palabras de nuestro amigo Estanislao Villasante Rivera, ¿no? Y también por su intermedio al presidente del instituto, el doctor Alfonso Jaguante. El punto de equilibrio es realmente difícil de precisar en 2 minutos, porque ese punto comprende la justicia social a nivel interno y comprende también la justicia social a nivel internacional. Pero estamos pasando por un momento en que a veces, diría yo, vivimos en una etapa en la que el derecho internacional se está desmoronando, porque se está imponiendo la fuerza en algunos casos desde el punto de vista del derecho internacional. Estanislao Villasante ha mencionado los desequilibrios y también ha hecho mención especial al derecho internacional humanitario. En realidad, el derecho internacional humanitario es una rama de los derechos humanos. Es la vigencia de los derechos humanos en tiempos de guerra, lo cual, de acuerdo con la propia Carta de la ONU, tendríamos que decir que surge de lo que es la comisión de un acto ilícito, porque toda guerra es ilícita en sí.
y contraria al espíritu de los derechos humanos. En el Instituto de Investigaciones Filosóficas se ha estado trabajando, haciendo una investigación muy concreta sobre la situación que se está viviendo en el Medio Oriente, no solamente lo que ocurre entre Israel y Palestina, la Franja de Gaza, sino también en los países muy cercanos que están viviendo también una crisis realmente que después de la Primera Guerra Mundial la humanidad no se hubiera podido imaginar, que se está regresando a algo muy parecido, en el cual hay matanzas indiscriminadas, no solamente en el Oriente Medio, también en otros lugares, el conflicto que hay entre Ucrania y Rusia, ¿no? Por citar algunos de ellos. También África no está exenta de esas turbulencias, y en nuestro continente también las estamos viviendo muy de cerca por este conflicto que se está dando entre los Estados Unidos de América y Venezuela. Pero la solución para ello es realmente, para mí, como lo dije en un momento de esta disertación, tendría que tomarse conciencia de la solidaridad, del mensaje que auténticamente nos está dando esta Declaración Universal. Sin esos ingredientes, creo que puede uno caer en el terreno de la utopía, y yo quisiera no caer en eso. Exacto. Pero cuando contemplo la situación mundial y también la situación interna de nuestro país, me entran dudas. Me encuentro en un momento existencial de mi vida lleno de dudas para avisorar el futuro. Pero espero que el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no?, en cuyo seno también se vienen tratando asuntos de carácter internacional, pudiera también continuar con este tipo de actuaciones. Yo soy consciente que no siempre es fácil, ni siquiera en el medio académico, que desde afuera parece todo muy, muy fácil, ¿no? Pero sabemos que no es así. Y yo quisiera agradecer y también rendir un homenaje especial al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Ricardo Palma. Agradecerle mucho por su participación aquí, y en lo que se refiere a Néstor Rivera y a su programa Abriendo Puertas, yo no participaría en este programa si no se me diera la oportunidad de actuar con toda libertad para decir lo que yo realmente pienso. Y quiero también rendir homenaje aquí a este periodista probo e íntegro que es Néstor Becerra Rivera. Embajador, gracias por sus palabras. Y hay una palabra que usted lo ha dicho no solamente para los derechos humanos, sino para las comunicaciones, que es solidaridad. Y en esa línea estamos. Comparto, embajador, el agradecimiento a Néstor Becerra, y vivo en directo el sentido trascendente de su espacio comunicacional, ese vigor que le pone, y es netamente, a mi juicio, trascendente desde todo punto de vista. Vivimos permanentemente ese detalle. Gracias, señor Becerra, gracias, embajador, y como siempre estamos trabajando en el instituto a las órdenes de ustedes. Gracias, embajador, y a nuestros televidentes también las gracias por su presencia. Esta grabación, esta conferencia magistral del embajador Juan Álvarez Vita, historiador y lingüista, está en las redes, no solamente de BIS, en Facebook, en YouTube, sino también están en el Instituto de Investigaciones, en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de la Universidad
Ricardo Palma. El agradecimiento para este inicio de esta alianza, que seguramente vamos a tener otras oportunidades. Por hoy nos despedimos con el agradecimiento a nuestro extraordinario expositor y el inicio de esta alianza con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Ricardo Palma. Gracias, amigos. BIS Televisión y el Grupo Publicrea presentó Abriendo Puertas. Abriendo Puertas.